El creyente se mide en gran medida por su confianza en Dios. Y en la misma Biblia, Dios no es ningún amigo invisible al estar omnipresente en muchos de los hechos narrados en las Sagradas Escrituras. Asimismo, el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios hace referencia a una deidad suprema. Precisamente, nuestro siguiente invitado en su obra aborda cuál es el problema de la modernidad en lo que respecta a los asuntos de Dios y cómo es la relación del ser humano de hoy con el Creador. Pero ¿en qué sentido los seres humanos se han vuelto históricamente incapaces de Dios? ¿En qué sentido el cristianismo ha podido perder legitimidad? ¿Podemos hoy en día creer honestamente en el Dios cristiano? ¿Qué significa ser creyente? ¿Quién es Dios? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a Dios? ¿Cuál es la experiencia bíblica del Creador? Podemos confesar, sin dudar, que Jesús es el Hijo de Dios. Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José Cobo, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de la Historia de la Filosofía en el Colegio Sant Ignasi Sarrià, miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, escritor y autor de Incapaces de Dios contra la divinidad oceánica de Fragmenta Editorial. Profesor José Cobo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos más cerca o más lejos de Dios? Bueno, quizás seguimos estando igualmente lejos que antes. Lo que ocurre es que hoy en día encontrarse lejos de Dios está legitimado, por decirlo así, por la modernidad. ¿Y esa modernidad quién la marca? Bueno, la marca, si fuéramos marxistas, pues las condiciones históricas. Claro, la modernidad comienza, grosso modo, ahí donde el hombre se ve capaz de prescindir de Dios, ahí donde el hombre puede confiar en sus posibilidades. Pistoletazo de salida lo da Pico de la Mirándola, lo da Descartes. O sea que esa salida o esa modernidad la marca de alguna manera la sociedad que vivimos. Sin duda, ¿Nosotros? sin duda. Es obvio que Dios ya no está presente como antaño. No ocurre lo mismo en todas las confesiones ni credos del mundo, ¿eh? Bueno, depende de las confesiones de las que me hables. Si hablamos del budismo, pues obviamente Dios no está presente porque no puede estarlo. También es verdad que el cristianismo en Latinoamérica o sus variantes, pues está más presente. Ciertamente, ahí donde hay más pobreza y más miseria, pues los hombres tendemos a confiar en la ayuda de Dios. Qué pena que solamente nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. También. Aunque Leibovitz, un rabino, a propósito de la tragedia de Auschwitz, decía que aquellos que perdieron la fe tras el Holocausto nunca creyeron en Dios, sino en la ayuda de Dios. Y bueno, quizá algo de esto hay. Bueno, hay que recordar que la religión judía, tal y como nos lo han pintado siempre, tal y como nos lo han dicho siempre los propios judíos, que no, el mundo no es una religión. Y es curioso, nos lo decían aquí judíos y nosotros nos sorprendíamos. Sí. Pero ¿cómo que no es una religión? Bueno, yo estoy convencido de esto, del mismo modo que el cristianismo tampoco lo es. Es decir, el Dios bíblico, no sé si sabes leer la Biblia, aunque la Biblia es un conjunto de libros y hay un poco de todo, sí. Pero el Dios del monoteísmo bíblico no es un Dios al uso. De hecho, no aparece como Dios, sino como un Dios en falta, precisamente. Bueno, pues vamos a hablar contigo de esa relación del hombre moderno con Dios y qué es lo que ha pasado para perderlo. Tú publicas un libro que me ha encantado, que sobrecoge Incapaces de Dios. Nos hablas en esta obra de esa relación, de esa divinidad oceánica. Entiendo yo que por esa separación... Al revés. Yo me atrevería a decir que el Dios océano, la divinidad oceánica, es la divinidad que ha ocupado el lugar del Dios cristiano, del Dios que muchos imaginaron como una especie de fantasma bueno que tutela nuestra existencia desde vete tú a saber dónde. Claro, resulta más razonable creer que de lo que se trata es de conectarse con el fondo nutricio del cosmos que creer precisamente en que hay alguien ahí que vela por nosotros. La divinidad oceánica sería una especie de, pues esto de arjé, como decían los griegos, y se denomina como se comprenda, mejor dicho, como se comprenda. Pues muchos hablan del espíritu de interconexión, otros hablan del amor y tal, y bueno. ¿Ese océano sería Dios, como marcaría Madre Teresa? No, Madre Teresa no creo que entienda a Dios o nos entendiera. Me refiero a la metáfora que dice una gota de agua no hace un océano, pero millones de gotas sí que lo son, ¿no? Pero no te hablaba de Dios en el sentido fuerte de la expresión. De hecho, lo de la Madre Teresa es bien curioso, porque en las cartas que le dirigía a su confesor, ella precisamente confesaba que no veía a Dios por ninguna parte. Algunos aprovecharon para decirnos que, mira, efectivamente, ni siquiera vuestra santa... Teníamos razón, teníamos razón, cuando esto, por decirlo así, fue
una prueba a favor de su canonización. ¿Por qué crees que llegó a esas conclusiones también después de tantos años de trabajo, de búsqueda y de credo y de creencias y de confesión? Porque tarde o temprano topamos con la cruz. Claro, el trayecto es el mismo que el de Jesús de Nazaret. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? El hombre que creyó que Jesús está de su parte. Claro, llega a Getsemaní y esto es lo interesante. En Getsemaní Jesús le pide al Padre que pase de él esa hora, ese cáliz. Sí. ¿Y qué escucha del Padre? Nada, un silencio implacable. Jesús muere bajo el muro de piedra de Dios. Claro, es desde ese silencio que se nos revela el quién de Dios, ¿no? En base a esa apreciación, todos vivimos una noche oscura del alma, como diría Fray Luis de León, por ejemplo. Otra cosa es darse cuenta de ello. Otra cosa es darse cuenta. Porque, claro, vivimos en la continua distracción. Y no me refiero solamente a las cosas que explícitamente nos distraen. También el trabajo es una distracción, a veces una dura distracción. Te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Dios existe? Sí, de hecho, solo existe Dios y el hombre. No desde un punto de vista filosófico, ¿eh? Vale, ¿qué punto de vista entonces? Espiritual. Espiritual, Dios es, sin duda. Pero Dios claro, es... el judaísmo y por extensión el cristianismo no son una religión. Claro, ¿qué es lo que da por descontada una religión? Pues que Dios es, como lo pueden ser las focas, lo que pasa que en su mundo. Y en cambio, si tú lees la Biblia atentamente, verás que el relato de la caída no te permite hablar de Dios en estos términos. Fíjate, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esto es muy interesante. Porque claro, la imagen es aquello en lo que te reconoces. Dios se reconoce en el hombre. Pero claro, ¿qué ocurre con la caída? Que Dios se queda sin la imagen en la que reconocerse. Con lo cual la caída no solamente afecta al hombre, sino también a Dios. De tal manera que la pregunta bíblica que encontramos como leitmotiv es ¿quién es Dios? Porque Dios se queda, por decirlo así, tras la caída sin identidad. Es como si aún no fuera nadie sin su reconciliación con el hombre. Del mismo modo que el hombre pierde de vista a Dios, Dios pierde de vista al hombre, de tal manera que es como si sufriera una brutal crisis de amnesia. De ahí que el creyente no es aquel que supone que hay Dios, como otros pueden suponer que hay marcianos en Marte, sino aquel que se encuentra por entero sujeto a la voz, al clamor que se desprende precisamente de esa falta de identidad. O sea, Dios es el que clama por el hombre. Hay un Dios tremendamente bondadoso en el Nuevo Testamento y un Dios tremendamente duro en el Antiguo Testamento. Yo tampoco diría esto. ¿No? No. Este tipo de caricaturas, pues bueno, quizá funcionan a un cierto nivel, pero no resisten una lectura atenta de los textos. De hecho, el Dios bíblico se caracteriza por su misericordia. Claro, el punto de partida de la experiencia creyente de Dios es el hecho de vivir como arrancados. El hombre que se comprende a sí mismo hasta el final no puede evitar comprenderse precisamente como aquel que ha sido arrancado del enteramente otro. Tan solo del otro tenemos imágenes. ¿Por qué el judío habla de la misericordia de Dios? Claro, la ira y la misericordia de Dios son dos caras de un mismo Dios. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Job. Aquí conviene introducir la siguiente nota a pie de página. La Biblia está formada por diferentes tradiciones. Y sí que es verdad que hay algunas tradiciones, por ejemplo, las que proceden del autor que se denomina J, en donde Dios es algo así como una especie de Superman. Y ciertamente ese Dios tanto puede proteger nuestra existencia como... Castiga a los buenos. Claro, exacto. Castiga a los malos y premia a los buenos. Pero una de las cosas que no se suele saber es que la Biblia se constituye como tal tras el periodo del exilio, que es ahí cuando comienza el Dios propio del monoteísmo. El exilio fue algo así a Babilonia como el primer holocausto. Y por tanto ahí Israel tiene la experiencia de que la presencia de Dios es sobre todo la de un ausente, de un Dios que está por ver, que esto se encuentra en las antípodas del Dios, de los dioses del paganismo, incluso del Dios supremo del paganismo. Claro, es como si el creyente soportara sobre sus espaldas el peso de un Dios en falta. Pues como te decía, en el libro de Job encontramos las dos caras de Dios. Claro, por un lado, supongo que estáis al caso del libro, Job era un hombre religioso y estaba convencido de que porque hacía las cosas bien, Dios estaba de su parte. Entonces, bueno, junto a Dios estaba el que siempre niega, el diablo. Y dice, hombre, déjamelo a mí porque él cree que le tratas bien. Bueno, a partir de ahí todas las desgracias que se te puedan imaginar. Entonces, al final, Dios se encuentra con Job. Job le interroga hasta el extremo. Y ahí lo que hace Dios es algo muy curioso. De entrada le pasea por la mano. Coge de la mano y le pasea por la creación, por la belleza del cosmos. Job, de rodillas. Dice, esto es tan admirable,
solo puede ser debido a ti. Pero luego hace una cosa muy extraña. Le sigue cogiendo la mano y le lleva a conocer a Leviatán, que es el monstruo de las profundidades, algo así como la figura del mal absoluto. Sí. Es como si le paseara por Auschwitz y le dice, esto también es debido a mí. Claro, Job no sale de su desconcierto. ¿Qué te está diciendo aquí la Biblia? Que tanto la luz como la oscuridad son propias del mismo creador. De la misma ausencia. Es decir, porque Dios está en falta, porque está fuera de campo, porque no es aún nadie sin la fe del hombre, pues la vida nos ha sido dada, vamos a decirlo así, desde el horizonte de la nada de Dios, de la desaparición de Dios. Pero también el sufrimiento obedece a esa misma trascendencia. Qué duro es eso. Dios sí. No es nada sin la fe del hombre, y es verdad. Esto es verdad, esto es lo que dice el cristianismo. Claro, es que es así, claro, ¿no? Claro. De hecho, si podemos decir que Jesús es el quién de Dios, es porque es el hombre que responde al clamor de Dios sin Dios mediante. Si Jesús el Cristo tuvo dudas de quién era y del momento que tenía que vivir, etcétera, ¿cómo no vamos a tener el resto de mortales dudas y problemas de fe, no? Bueno, entre otras cosas, quizá más que dudas, porque las dudas al fin y al cabo se dirigen siempre hacia nuestras representaciones de Dios. Claro, el antiguo daba por descontado que se encontraba expuesto a la desmesura de Dios. Hoy en día, de entrada, nos preguntamos si esa representación de Dios que tenemos en la cabeza, si nuestra creencia en Dios es verdadera o no. Claro, es que incluso imagínate que el Dios que imaginamos a la manera de, pues esto, una mente creadora y tal, existiera. Si existiera, claro, no sería Dios. ¿El ser humano puede vivir sin la existencia de un Dios o de ese Dios? Bueno, ¿tendríamos ética y moral igualmente? ¿Seríamos propensos a conocer y a dignificar la bondad, por ejemplo? Yo creo que sí. De hecho, pero ahora matizaré la respuesta. Decía Nietzsche, y con razón, que ahí donde muere Dios, la única pregunta que deberías hacerte, o la primera, mejor dicho, es ¿qué Dios has puesto en su lugar? Y entonces decimos, mira, ¿qué decide el sí o el no de tu entera existencia? Digo, no, ya no hay ningún Dios que decida al respecto. Entonces, bueno, el éxito, la fama, el poder, ¿qué has puesto en su lugar? ¿En qué crees? ¿En el amor? Probablemente el Dios que hayas puesto en su lugar tiene los pies de barro. Claro, si no hubiera Dios, ¿habría moral? Pues sí, porque la moral es, en el fondo, las buenas costumbres. Buenas costumbres, pues todos los pueblos tienen buenas costumbres, pero quizá no podríamos entender la exigencia moral como el deber que le debemos al otro. ¿Y si Dios no existiera, deberíamos crearlo? No, lo que tú puedas crear es siempre un Dios en falso. La fe con obras o la fe sin obras, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? Yo me quedo con la fe con obras, que dista mucho. Un judío también. Un judío también. Claro, un judío también cree en el Israel celeste y uno piensa, bueno, si soy el pueblo elegido por Dios y mi cielo va a ser ese Israel celeste, ¿por qué tengo tantos problemas, ¿no? En esta vida y me han dado tanto por todos los lados, ¿eh? Bueno, porque tu fe no es fe. Estoy hablando del pueblo judío, ¿eh? Estoy hablando del pueblo judío, que han sido expulsados de más de 80 países en 1700 años de existencia, ¿no? Entonces, si este es el pueblo elegido por Dios, no me pregunto yo cómo estará el no elegido. Claro, pasa que hay que entender esto de la elección de Dios. No es casual que haya elegido un pueblo de esclavos, un pueblo, diríamos, inicialmente sin Dios, porque en la antigüedad todo pueblo tenía un Dios, como todo siervo de la gleba tenía un señor feudal. Y una de las preguntas que tuvo que escuchar Israel a lo largo de su historia, quizá a excepción de los tiempos de la monarquía, es ¿dónde está tu Dios? Porque no parece que tengas Dios. Claro, ¿quién es capaz de Dios según la Biblia? Pues aquellos que parece que no cuenten ni siquiera para Dios, los desheredados. Y esto ya de por sí resulta paradójico, tanto que quizá nos impide hablar de una religión. Claro, antes decías, bueno, es que la Biblia no la ha compuesto una persona, son un montón de libros que están ahí, que se han ido asumiendo diferentes tradiciones, culturas, ensayos, entre comillas, en la historia. Sí, pasa que no es una yuxtaposición de libros. Pero ese, y permíteme la expresión, ese poti-poti, ¿no?, que se ha hecho con la Biblia, de coger en diferentes tradiciones y culturas, que cada uno ha entendido un Dios en su momento, porque no hablamos de 50 años, sino de 100, de 500 años y tal. ¿Cómo sabemos que es el mismo Dios? De entrada no lo es. O sea, las diferentes tradiciones, dejando a un lado la definitiva, la que compone el Deuteronomio y tal, que es la que tiene lugar después de la experiencia del exilio, los dioses de las diferentes tradiciones no parece que sean homologables. Y de hecho lo que hace Israel después del exilio es integrarlas desde la óptica del Dios que trasciende hasta
hasta el punto de la ausencia, por decirlo así. Del Dios bíblico solo tenemos un nombre, del cual está pendiente la referencia. No hay ni concepto de Dios. Por eso te decía antes, ¿quién es Dios? Y esto es precisamente así porque tras la caída, la esperanza mesiánica en este sentido ha de entenderse así. A día de hoy, mantener la fe heredada por nuestros padres es un poco complicado, ¿no? Hay que tener mucha fe y tener valores, sobre todo valores, no perder el norte, ¿no? Porque con tanta dispersión, con todo lo que hay, incluso su santidad el Papa nos dista a que podamos mirar a Oriente, porque ve que en Oriente parece como que hay como más espiritualidad, ¿no? Sin como duda. que hay más respeto para todo, para la gente mayor, los animales. Quiero decir que no sé si hemos perdido un poquito desde el punto de vista católico, me refiero, porque desde el punto de vista cristiano, es curioso, antes lo pronunciabas un poco, vas a América y caramba, los protestantes, por ejemplo, los evangélicos y compañía, lo tienen muy presente a Dios. Claro. Entonces, ¿qué hacer para mantener esa fe, ¿no?, inicial, heredada, y hoy por hoy parece como que se está perdiendo? Aquí la cuestión es que entendemos por fe. Porque claro, si entendemos por fe una serie de representaciones o afirmaciones verdaderas, pues ahí quizá perdemos pie. Jesús, Hijo de Dios, volverá con gloria a juzgar a vivos y muertos, nos lo creemos de verdad. El hecho de que Dios decida el sí o el no de nuestra entera existencia, ¿acaso no nos haría temblar? Y no parece que temblemos. Bueno, por tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la fe? Ciertamente no hablamos de la fe como podemos hablar de un suponer, como te decía antes, que existe el Yeti o marcianos en Marte. Sí. Dices, no, porque incluso si topáramos con este Dios, aún no sería Dios. Claro, a mí me parece que la clave hermenéutica de la fe, o la clave para recuperar el sentido de un texto como la Biblia, pasa por los testigos de la fe. ¿Por qué digo esto? Hay un dicho en el Talmud que dice, Dios dice, si tú crees en mí, yo soy. Si no crees en mí, aún no soy. Claro, ahí está. Claro, y cuando topamos con los testigos de la fe, topamos con algo muy curioso, como antes decíamos con Teresa de Calcuta. No ve a Dios por ninguna parte. Y sin embargo, lo encuentra, por decirlo así, en aquellos que sufren precisamente la radical trascendencia de Dios. Los que mueren en las calles, los que no parece que cuenten ni siquiera para Dios. Monseñor Romero, la noche antes, hablaba con el capellán que le acompañaba y le decía, hace tiempo que oro y no sé bien qué estoy haciendo. Y sin embargo, desde esa sequedad, desde ese silencio de Dios, al día siguiente fue a dar el pan de cada día a sus fieles y ahí es cuando le mataron. Esas vidas nos hablan de Dios, pero no en el sentido religioso, evidentemente, sino en un Dios que judíamente está por ver y que solo vemos ahí donde el testigo soporta precisamente el peso de ese Dios. Está claro que el ser humano es muy débil, pero que personas de la talla de las personas que estamos mencionando hayan tenido esas dudas, claro, en un momento determinado. Jesús mismo. Entonces uno piensa, bueno, pues entonces lo mío es peccata minuta, ¿no? Son dudas existenciales, no son dudas acerca de mis imágenes de Dios. No, claro. Claro, es aquello de decir, no parece que haya Dios. Y esto no lo dices, como lo podríamos decir aquí, alrededor de una mesa tomando un café, sino lo dices en aquellas situaciones en las que precisamente está en juego no tanto el sentido de la existencia, sino tu propia existencia. Es ahí donde el otro se revela como tu hermano. De hecho, en el fondo, la experiencia bíblica del otro es como hermano, como tu hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y nosotros qué respondemos siempre? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Claro, por eso decía antes que de entrada vivimos de espaldas a Dios. No queremos saber nada de Dios. En todo caso, queremos saber de aquel Dios que nos consuela o del Dios que nos aporta beneficios. Tapa, ¿no? agujeros. Que tapa agujeros. Sí. Claro, nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, como decías antes, ¿no? Pero a nuestro gusto como consumidores, ¿no? Claro. Dios me lo hago porque necesito y pido y nunca doy, ¿no? Y eso tampoco lo quiere Dios, ¿no? El título de tu obra es Incapaces de Dios. Explícame ese título. Bueno, esto hace referencia por un lado a la modernidad, que nos ha vuelto aún más incapaces de Dios, pero también a la condición humana en extenso, porque nosotros nacemos como arrancados, pero como aquellos que no quieren saber nada de Dios, porque Dios es el que te interroga por el lugar del hermano. Y preferimos valirnos por nosotros mismos. De entrada, todos somos incapaces de Dios. De hecho, lo que decían los padres de la Iglesia es que Dios se hizo hombre para que el hombre fuera capaz de Dios. O sea, que no nos merecemos a este Dios. Bueno, de entrada no. Antes tú decías, el hombre es muy limitado y también muy, ya me disculparás, hijo puta. Claro, el hombre no es de fiar. De hecho, ¿qué
creo que era Primo Levi, que decía que más que perder la fe en Dios tras su paso por Auschwitz, perdió la fe en el hombre. Bueno, eso le ocurre a mucha gente sin haber tenido esa vivencia. Claro. La decepción sobre el ser humano en función a cómo te hayas comportado está muy presente. Y si uno lo arraiga a un credo en un momento determinado, al mismo Dios, a veces uno piensa, bueno, ya no hablo del ateísmo, sino del agnosticismo, por ejemplo, ¿no? Cuánta gente dice, bueno, sí, pero, ¿no? O sea, no es que no crean en Dios, siguen creyendo en algo, pero a expensas de que me demuestre alguien que de verdad eso es así, ¿no? Bueno, claro, la pregunta es cómo escucha el creyente la voz de Dios. Claro. Y la escucha en el clamor de aquellos que, como te decía antes, no parece que cuenten ni siquiera para Dios. Sin querer perder la fe, como programa que somos de Radio Espiritual, y eso da consejos a la gente a que mantenga sus valores, mantenga su ética, su credo, su espiritualidad, ¿qué deberíamos hacer para percibirlo más, para notarlo más, para darnos cuenta de que hay algo ahí que puede o no superarnos, aunque no lo veamos? Yo creo que la respuesta cristiana es siempre la misma. No hay algo así como acceso directo a Dios. No es posible. Dios no es aún nadie sin la fe del hombre, como te decía antes, ¿no? Y por eso el acceso cristiano a Dios siempre es el mismo. Había una vez un hombre que, de hecho, los evangelios es esto, ¿no? Hablan de Dios, sí, pero a través de la fe, ¿no?, de un hombre de Dios. Fe que aparentemente hace aguas en Getsemaní. Curiosamente, parece ser que Jesús se dirigía a Dios como Abba. Y bueno, esto era muy típico de los carismáticos judíos, los cuales creían que tenían una relación muy particular con Dios. Esto un judío no se hubiera atrevido jamás, a menos que fuera un carismático. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que no aparezca en los evangelios. Si era algo tan característico de Jesús, no aparece en los evangelios, salvo en un momento, y en el evangelio de Marcos, que es cuando Jesús llora sangre en Getsemaní. Ahí utiliza la palabra Abba, como si Marcos te quisiera dar a entender que la mayor intimidad con Dios tiene lugar ahí donde Dios no aparece como Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues mantenerse fiel y perdonar a su verdugo desde la cruz. En el fondo lo que hace Jesús es abrazar a un Dios que aún no es nadie sin ese abrazo. Y por eso cristianamente decimos que Jesús se reconcilia de nuevo con su imagen en el Gólgota. ¿Cómo acceder a Dios? Nunca directamente. Cristianamente esto no es posible, aunque en la cabeza de muchos cristianos crean que esto, pero el cristianismo no dice esto. No hay otro Dios que el que cuelga de una cruz. De ahí que a mí me parece que no haya otra vía para fomentar la fe que aquello de antes, de la vida de los santos, quizá contada de otra manera. ¿Quiénes dan testimonio de Dios? ¿Has visto? ¿Qué nos cuenta esa historia? A mí me habla más de Dios un Monseñor Romero que cualquier iluminado que diga que cree haber visto a Dios. Claro, nos encantaría poderle preguntar a los santos, por ejemplo, a la gente mártir que han pasado, qué relación tenían con Dios, de qué manera lo veían, pues para poderlo tener muy presentes. Pero antes hacías mención a varios personajes, ¿no? Me viene a la cabeza pues la forma irónica de Tomás Moro de morir, y a su verdugo pues sobre todo da el hachazo correctamente, no me pilles la barba, cosas así, ¿no? Y no te tendré presente, pero huélelo porque luego te van a criticar, ¿no? Sí. Quiere decir que ese tipo de cosas me hablan de una creencia muy fiel de la persona que cree en Dios y que lo tiene muy presente. Pero claro, si no tenemos, a ver cómo me lo explico, si a Dios no le podemos poner la imagen que queramos como persona que somos y que a todo lo queremos pues darle un fondo antropomórfico, ¿no? Y no, eso no es así, ¿no? No sabemos cómo es Dios. A lo mejor Dios es solamente una energía, a lo mejor es un extraterrestre, vaya usted a saber cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Pero claro, si fuera una energía no es Dios. No es Dios en el sentido cristiano del término. Ah, claro. Es decir, claro, sería lo último. Claro. Quizás sí, desde el punto de vista humano, bueno, lo último puede ser, como te decía antes, el arjé que todo lo sostiene. Sí. Y dices, bueno, es que al final todo es energía. Claro, si todo es energía, entonces no hay Dios. Aunque le puedas dar el nombre de Dios a la energía, esto desde un punto de vista cristiano. Si fuera una mente creadora, pues una mente creadora no es más ni menos que una mente creadora. Algo así como en Matrix. Y Matrix no es una película religiosa, aunque quizá lo pretendan. Claro, pero fíjate, en Matrix, ahora que la sacas a colación, puedo tomarme la pastilla verde o la pastilla roja, ¿no? Claro, es otro asunto. Hoy quiero tomarme la pastilla, azul o roja. Me quiero tomar la pastilla roja y descubrir verdaderamente lo que hay. O me tomo la pastilla azul y sigo por donde va Vicente, donde va la gente, ¿no? Sin más, ¿no? Sin preocupaciones. Pero lo que tiene este programa es que queremos tomarnos esa pastilla que nos descubra esos valores, ¿no? Sí, pero para eso quizás solo haga falta filosofía, por decirlo así. La inquietud
La inquietud que hace que no tragues con ruedas de molino, que te preguntes sobre lo que se dice, lo que se hace, lo que se nos exige. Claro, si vas por ahí, también es posible que llegues pues a esto, ¿no? Al fin y al cabo, en todo lo visible hay un resto invisible y no podemos dar cuenta de... Y Dios tiene muchas caras. Sí, pero ahí es donde la Biblia, diríamos, se distingue de la religión. Dios no es lo último, sino aquello que el mundo encuentra en falta y por lo cual el todo no lo es todo. Aquí el punto de partida no es tanto la admiración o el asombro, que también, sino el escándalo. Claro, por eso digo, claro, todo es energía, pero hay muchas víctimas por el camino. Todo es océano, pero en el Mediterráneo hay muchos cadáveres. De ahí que la pregunta mesiánica por excelencia sea precisamente esta. ¿Qué vida pueden esperar aquellos que murieron antes de tiempo a causa de nuestra maldad o indiferencia? Claro, es una pregunta que nosotros no podemos responder de nuestro lado y no parece que tampoco pueda responderla un Dios que funcione a la manera de un fantasma bueno. Bueno, hay tantas preguntas que nos haríamos claro. leyendo a pies juntillas la propia Biblia. Bueno, es que las imágenes de la esperanza son literalmente increíbles. Y que tienes que leer la Biblia, pues entre puntos y apartes. Hay que saberla leer. Claro. Esto es como si ahora un enamorado le escribe a su amada que le ha robado el corazón. Claro, y de aquí 1000 años leyéramos esto y decía, ostras, en el siglo XXI las amadas les arrancaban el corazón. Digo, no, hombre, no. Pero claro, dice más esta imagen que una descripción sobre las variaciones hormonales que sufre el chico. No, claro, pero el problema es que mucha gente se ha quedado con lo que literalmente podemos leer y se queda con eso. Claro, pero esto es no saber leer. Bueno, pero hay mucha gente que se queda pues ahí, ¿no? Y por eso hay que acrecentar el espíritu, el pensamiento crítico y demás, ¿no? Claro. Hay que profundizar un poquito más, ¿no? De forma literal. La Biblia es inaceptable. O sea, nosotros no podemos aceptar lo que se nos dice ahí. De forma literal, ¿te refieres? No. El problema es que quizás si la interpretamos literalmente sí que no resulta aceptable. Lo que no podemos aceptar es que el otro sea nuestro hermano. Claro, ¿cuándo se nos revela esto? Pues en la situación de una orfandad común. Claro, si el otro es mi hermano, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque está ahí ahora en alguna esquina de las Ramblas pidiendo... Muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre y tal, y seguimos aquí. Si ahora me dicen que mi hermana está ahí después de 10 años sin verla... ¿Y por qué hay tantas religiones y todos venimos del mismo Dios y somos hermanos? Sí. Son preguntas complicadas esas. Sí. Y además es curioso porque según a quién te pregunta, bueno, a quién le preguntas... hay tantas religiones porque cada cultura se hace su Dios. Claro. Desde el lado del hombre, bueno, todas las religiones casi podríamos decir convergen al mismo Dios, pero desde el lado de Dios no. Pero fíjate, permíteme que una visión dentro de esa cosmovisión espiritual o religiosa, dentro del catolicismo, por ejemplo, podemos encontrar también en nuestra comunidad como católicos, ¿no? Uno habla con un dominico, sí. y habla con un jesuita y son como dos mundos apartes. Sí, bueno, porque también la fe admite diferentes acentos. Ese acento es complicado, porque hay gente que no sabe apreciar el acento donde está. Eso también. Entonces nos convertimos no en católicos, en cristianos y de variada actuación. Bueno, no siempre es fácil diferenciar el acento, de ahí las discusiones, ¿eh? Pero ya desde tiempos de los apóstoles los carismas eran distintos. Desde las 7 iglesias ya, las luchas de Pedro y Santiago contra Pablo, o al revés, ¿no? Sí. Circuncisión o no circuncisión, ¿no? Por ejemplo. Déjalas correr comparadas con las nuestras. Sí. Bueno, algunos dicen que gracias a Pablo tenemos hoy cristiandad en el mundo, posiblemente, pero yo también, a mí se me escapa, ¿eh? Yo, por ejemplo, no entiendo por qué. Bueno, porque... Y nos olvidamos de Pedro y de Santiago, y nos olvidamos de otros, no sé, porque ahí había una disputa inicialmente tremenda, ¿no? Sí, porque Pablo contempla todo desde la óptica de la redención. Claro, esto es... La fe sin obras. Claro, bueno, tampoco es exactamente, ¿eh? Porque Pablo no dice que es tu fe la que te salva, sino es la fe de Jesús la que nos salva. Claro, y entonces, porque Él creyó hasta el final, nosotros somos capaces de Dios, en el fondo, es lo que te está diciendo Pablo. Y esto afecta a la humanidad por entero. Y ahora tendemos a pensar esto de la circuncisión como un asunto menor, y no lo era en absoluto. Porque ahora tú imagínate que hubiéramos sobrevivido a Dachau, a Auschwitz, al Gulag. Y nosotros deciéramos, para que nuestros hijos no lo olviden, quedarán marcados con el número que tuvimos en el campo. Y entonces te viene alguien y te dice, no hace falta marcar a vuestros hijos con el número, pero tenemos que recordar de dónde venimos. Claro, pero ¿por qué te lo dice? Porque el tiempo se acaba.
Pablo estaba convencido de que el fin de los tiempos era inminente. Y por tanto, no es tanto el pasado lo que nos une, sino la realización de la promesa de Dios, que es inminente. Esto es Pablo. Profesor, ¿dónde voy a llegar cuando haya acabado de leer? Yo ya lo he acabado y ya lo tengo claro, pero de cara a los que tengan que adquirir esta bellísima obra, Incapaces de Dios, de Fragmenta Editorial, del profesor José Cobo, ¿dónde voy a llegar una vez leída esta obra tuya? Bueno, espero cuando menos a un mayor interés por lo que dice el cristianismo. ¿Qué es? Pues esto, que al final nos tenemos solo los unos a los otros y que no hay otro Dios que el que se identificó con un crucificado. Y sobre el futuro, pues ya veremos. Por eso te decía antes que las imágenes de la esperanza son increíbles porque no podemos subirlas. En el fondo, el nombre de la vida que nos ha sido dada, la muerte no puede tener ni menos la última palabra y menos la del verdugo. ¿Cómo será esto? No tenemos ni idea. Pero el nombre de la vida que nos ha sido dada, la muerte y el hacha del verdugo no pueden tener la última palabra. A partir de ahí hay muchas cosas por hacer. Es curioso, pero las personas que creen o que tienen el creo de una vida después de la muerte, parece que van como más livianas por la vida, ¿no? Parece como esto que ayuda, ¿no? Quizá no lo han pensado lo suficiente. Las creencias que nos consuelan son las que quizá no las hemos pensado, porque yo siempre digo lo siguiente. ¿Quién te dice tú que esa otra vida sea buena para ti? Quizá el mundo, imagínatelo, ¿eh? Y apuestos a creer, sería algo así como un campo de pruebas en el que hay que purificar nuestras almas para que sirvan de alimento a seres espirituales. Los cerdos de Jabugo creen fácilmente que sus amos los quieren o los aman. Se equivocan, sin duda. Posiblemente somos ese animalito que bien comentabas, ¿no? Pensando que me quiere mi amo y luego acabo en el matadero, ¿no? Claro. Es curioso, pero que el hombre ha tenido siempre una necesidad de mirar al cielo o de ver la trascendencia, ¿no? Es como lo necesito, ¿no? Claro, y dice, bueno, pues esta planta estaba aquí, se ha muerto, se ha marchitado, pero resulta que al cabo de 2 días sale otra planta ahí y pensaba, bueno, pues fíjate, lo que muere tiene vida de nuevo. Se va a la luna, aparece sol, pues esto es cíclico. Empezamos a enterrar a nuestros congéneres debido a que pensamos que saldríamos con una vida llena de luz, ¿no? De ahí la resurrección, bueno, la reencarnación en muchas confesiones espirituales o la reencarnación en la nuestra, ¿no? Pero leyendo la Biblia, leyendo un poco el mundo y leyendo la historia, uno piensa, bueno, Dios es Dios y Dios es infinitamente bueno y poderoso, inaccesible, creador de todo lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Nos envió el diluvio porque se equivocó, confió demasiado en el ser humano como especie. Nos tendría que enviar otro diluvio y no lo hace porque valemos menos que los propios animales a los que martirizamos, comemos, maltratamos, etcétera. Mira, ese Dios al que te refieres no es el bíblico y no porque, entre comillas, no enviara el diluvio. Todas las desgracias que soportamos, te lo digo desde el punto de vista del monoteísmo estricto, no de una tradición particular de las que integra la Biblia. Toda la desgracia que podemos sufrir, como te decía antes a propósito del libro de Job, tiene que ver con una y la misma trascendencia. Es decir, la experiencia de una vida que nos ha sido dada como milagro en el interior de un cosmos de piedras y la experiencia del sufrimiento, luz y sombra, por decirlo así, obedecen a una y la misma trascendencia. Sí que es verdad, como sugerías antes, que hay en nosotros algo así como una necesidad de conexión con un todo más amplio, con un orden, con un sentido, que no percibimos fácilmente en el día a día, y menos actualmente. Tarde o temprano deberíamos caer en la cuenta de que vivimos en medio de aguas que nos cubren. Pero claro, ¿dónde interviene la Biblia aquí? Cuando te dice, no te olvides del clamor de tantos que han vivido como si fueran perros, como si no fueran hijos de Dios, como si no fueran nuestros hermanos. Y esto es lo que impide una cosmovisión típicamente religiosa, porque todo está pendiente de Dios, es decir, en relación con Dios el todo no lo es aún todo. Te voy a hacer una pregunta que se escapa de todo contexto y más en una entrevista, porque son cosas muy particulares. Contéstame si quieres y si no, vamos a quedar tan amigos, ¿no? Espero. Pero claro, como el título es Incapaces de Dios, mi pregunta es, bueno, ¿y el profesor José Cobo cree en Dios? ¿Y en qué Dios cree? Sí, yo creo en el Dios de Jesús. Es decir, creo que Jesús es el quién de Dios, pero no porque sea algo así como un Dios vestido de hombre. Esta, de hecho, fue una de las primeras herejías. Pero sí que creo que su vida, como la de tantos otros que han sido después, está más viva que la mía. Y ya para finalizar, en este programa entrevistamos a gente que tiene otra visión de lo que son las revelaciones, los hechos, las enseñanzas, y que incluso nos llegan a decir que este Jesús histórico es una novela que nunca ha existido y que es una copia de un Jesús, o la triada egipcia, Isis, Osiris y compañía, utilizada por los que escribieron la Biblia pues para traspasar ciertos textos y ciertas tradiciones a una nueva
religión y a una nueva especulación de un credo concreto, ¿no? Hablo de doctores exégetas que han leído pues los antiguos libros egipcios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues que lean más. No, estoy hablando de doctores sí, en teología, exégetas que han comparado libros antiguos. Te diré yo cuántos doctorandos hay por ahí. Pero eso no los exime del error. Ciertamente, del Jesús histórico sabemos muy pocas cosas, pero lo que ellos dicen presupone una confabulación que no cuadra con lo que sabemos históricamente. Sí que es verdad que como fuente del Jesús histórico los evangelios, no son del todo fiables, porque ahí ya está el Cristo de la fe. De Jesús histórico sabemos muy pocas cosas, pero sí que es verdad también que los evangelistas recurren a mitonemas, formas, figuras disponibles dentro del campo de lo simbólico para decir cosas acerca de Jesús de Nazaret. Y entonces ahí los paralelismos son inmediatos. De hecho, el cristianismo también triunfa asimilando mitos paganos y traduciéndolos en clave cristiana, y por tanto esto pues tiene una base histórica seria y a la que supongo estos eruditos a los que te referías recurren. Correcto. Pero claro, lo interesante del cristianismo, por ejemplo, el mito de la concepción virginal. Claro, vírgenes que conciben hay muchas, y podríamos remontarnos también al antiguo Egipto, vale, muy bien. Pero claro, lo interesante es que eso se dice de un hombre que muere como un apestado de Dios. Decirlo de Augusto, pues era muy fácil, pero decirlo de alguien que muere como un apestado de Dios, que no parece que tenga el poder de Dios, y decir que Dios estaba ahí, bueno, imagínate. De hecho, los judíos decían que Jesús era hijo de Pantera, esto está en el Talmud, de un legionario romano, y es algo posible, porque, a ver, un hombre mayor se hace cargo de una chica... José tenía 80 años, para muchos, y si no tenía 80, pues 60, que es como si tuviera 80. Más mayor, Claro, si tú miras el contexto, claro, como hoy en día en muchos países islámicos, si tu hija se queda embarazada, pues ya está, se convierte en una paria. Y entonces, José la coge. Claro, yo me imagino que, de hecho, los fariseos interrogan a Jesús. Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú no sabes quién es tu padre. Claro, podríamos aventurar que Jesús fue hijo ilegítimo y quizá de una violación. Claro. Entrar ahí es complicado, ¿eh? No tanto, porque lo interesante del cristianismo es decir esto. Tú ahora imagínate una mujer que tiene el hijo de una violación. No es nada fácil. Y que creciera con el amor de esa mujer. A mí me parece esto mucho más cristiano que historias fantásticas sobre concepciones. Pero eso suena casi a una herejía en un momento determinado. No lo es, porque en el fondo es como decir Jesús creció en el amor de Dios, porque hay que amar como Dios. Y como ser humano, y que nació de una virgen, sí, pero que dejó de serlo en el momento de concebirlo. Y no sabemos si tuvo más hijos. Sí, quizá al decir que nació de una virgen, lo que en el fondo está intentando decir el evangelista es que creció de lo más puro de María, por decirlo así. Bueno, en cualquier caso, yo no sé si en la ciencia o en la investigación, no sé, o el propio Vaticano nos dará alguna vez claves como para interpretar mejor, lo digo para la gente un poquito más menos acostumbrada a la lectura, ¿no? Claro. Para que podamos entender ciertas cosas que se escapan un poquito cuando empezamos a profundizar, ¿no? No es de entrar por la teología. Tan duros, ¿no? No es de entrar por la teología. Hermanos de Jesús, ¿tuvo Jesús hermanos? Pues tuvo, pero vendrían por parte de José, por un matrimonio anterior con María, de otra María o de otra señora, o eran hijos también, ¿no? ¿Fue el primogénito? ¿Tuvo más hermanos de la propia María en su concepción? Es irrelevante. Claro, es irrelevante. Cara a la fe es irrelevante como lo fue en sus primeros tiempos. Cara a la fe, pero cara a la realidad histórica, a lo mejor tenemos otro punto de mira, sin perder la fe, porque lo importante de aquí es el mensaje. Sí, pero lo sobrenatural es que una mujer pueda amar al hijo de una violación. El resto es paranormal. O sea, ¿tú te quedarías con que ese legionario violó a María? Bueno, quizás sea lo más probable. Lo dejamos aquí, tendríamos tema para... Y también es irrelevante si lo era, ¿eh? En el fondo una madre soltera. Esto sí, que no tiene por qué ser hijo de una violación. Se ve obligado José a casarse con ella, pero si no lo hubiera pedido. Bueno, más que sí, es posible, y obligado o quiso, sencillamente. ¿Y el Espíritu Santo? Pues ahí, en la fuerza que te hace capaz de amar a un hijo ilegítimo. De hecho, los bastardos en el judaísmo antiguo no podían casarse, y Jesús, en principio, no parece que tuviera esta intención. José Cobo, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de la Historia de la Filosofía en el Colegio de Sant Ignasi Sarrià, escritor y autor de Incapaces de Dios, de Fragmenta Editorial. Mil gracias. Gracias a vosotros.